gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Una vez hecho, digamos, un recuento de los actos y quizás también las omisiones que se hicieron en este segundo periodo de campaña electoral, Roberto, tú hablas precisamente de que en el país con estos resultados se ha derrotado a una derecha política y a una derecha económica. Vamos a tratar la manera en los siguientes minutos de poder entender mejor a qué te refieres. Pero quisiera un poco sellar la primera etapa de esta conversación, de este diálogo de la mañana, para preguntarte cómo piensa el FMLN. Y esta es una pregunta obligatoria que también se la voy a trasladar a Arena. ¿Cómo piensa el partido FMLN capitalizar este nuevo, digamos, resultado electoral, sabiendo de que, como tú bien lo reconoces, hay un incremento aún más en este segundo periodo de casi 180,000 votos, ¿verdad? ¿Qué significa ideológicamente ese pragmatismo que caracteriza a la izquierda y a la derecha representada en este dos? Van a tener que en algún momento, digamos, manejarse más al centro con sus discursos, con sus planteamientos. ¿Qué significa? ¿Cómo piensan capitalizar esto? Bueno, primero vamos a permitirnos saborear un poco la victoria, ¿no? O sea, hemos estado... ¿Tienen celebración hoy, ¿verdad? Tenemos el día sábado una celebración nacional, una concentración que se va a realizar aquí en el redondel Maferrer, el redondel de la victoria, como le llamamos. A partir de las 2 de la tarde el día sábado se inicia la gran celebración nacional de la victoria. Vamos a saborearlo un poco, ¿verdad? Porque se ha trabajado mucho. Y la vamos a saborear porque es grande la victoria. La votación más alta que haya tenido un presidente de la República en la historia. Segundo, hemos derrotado a la derecha en su conjunto, a la derecha económica también, porque le apostaron con todo. Quisieron imponerse como clase social, le dieron carácter social a esta lucha, carácter de lucha de clases a esta batalla electoral. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Tienen el legítimo derecho, ¿verdad?, de apostarle a un instrumento, pero hay que voltear la página. Y nosotros decimos, y se lo decimos a Arena, el tiempo es la mejor medicina para los problemas del alma. Después de unos días, que pasen los días, va a bajar la temperatura y vamos a tener que entendernos. El país, el pueblo salvadoreño nos ha enviado un mensaje. Entiéndanse. Ambos tienen fuerzas importantes. Aunque no son solo las dos fuerzas, porque en la primera vuelta es donde se ve el escenario político más plural. ¿Verdad? Y es el escenario más real, el de la primera vuelta. Pero hoy no estuvo y ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, nosotros tenemos que entender... Hoy fueron dos marcas. Sí, fueron dos grandes proyectos, marcas, ¿verdad? Y bueno, nuestra idea es esa. Salvador ha venido planteando que en los próximos días, y ya no le voy a decir Salvador, ¿verdad?, porque creo que ese fue una forma de llamarle, porque a él le gusta estar cercano con la gente, pero le voy a decir presidente. Presidente, ¿verdad?, electo. El presidente electo es una persona que ha planteado que va a lanzar un proyecto de la creación de un grupo gestor que será de un conjunto de personalidades nacionales del mundo económico, del mundo de los negocios, del mundo político, no necesariamente gente de partidos políticos, para que lidere un esfuerzo de construcción de una agenda nacional para hacer un gran acuerdo nacional, que es un concepto que ha venido siendo debilitado porque se ha utilizado de manera publicitaria. Y no se ha ido al fondo del asunto después del gran acuerdo de paz de 1992. Salvador tiene la idea, la voluntad política de avanzar en un acuerdo nacional. Y en los próximos días él va a dar a conocer este proyecto para construir una metodología de acercamiento de las fuerzas políticas en su conjunto, en la que Arena y el FMLN tenemos un rol determinante que jugar. Entonces, digo, va a pasar unos días.
van a bajarla, se van a distensionar las cosas. Ojalá que Arena resuelva rápido sus problemas internos porque ya se ven venir, ¿verdad? Y nosotros no podemos más que desearle suerte a Arena en ese debate interno que van a tener. Es lógico. Cuando uno pierde siempre hay búsqueda de culpables. Siempre después de perder se está viendo quién tuvo la culpa, por qué se cometieron errores. Algunos le tiran la culpa al candidato, otros al árbitro. Ellos lo están haciendo con el árbitro. ¿Será el caso en Arena también? Seguramente, porque ya hay algunos que están sacando la cara porque están disputando la dirección del partido. Incluso algunos que se han puesto al frente de las marchas, lo que quieren es desplazar al actual COENA. Entonces, esas cosas las van a resolver. ¿Y esos son fenómenos, digamos, naturales después de un ejercicio? Son naturales después de un ejercicio propio de las crisis internas, ¿verdad? Después de una derrota electoral. Eso pasa hasta en los partidos de fútbol. Vos perdés y decís, el árbitro tuvo la culpa, ¿no? Entonces, a Arena le está pasando esto, ¿verdad? Nosotros les deseamos suerte, no queremos que entren, eso será ya su capacidad de administrar las contradicciones, porque Arena viene de fractura en fractura, ¿verdad? Y es el problema de la capacidad de armonizar. También el FMLN tuvo esa experiencia, ya varios años atrás, en la que las contradicciones internas nos generaban divisiones, rupturas. Afortunadamente hoy hemos logrado tener un partido unido y creo que es de las grandes fortalezas que determinaron la victoria. Si no hubiéramos tenido un partido fuerte, unido, vigoroso, con visión, con un planteamiento coherente, difícilmente hubiéramos logrado este resultado. ¿Va a suceder algo introspectivamente también dentro del FMLN? Aunque perdóname que no te deje saborear un poco el triunfo, pero entendería que tú le llamas crisis a lo que podría venir por Arena por delante. A lo mejor sean movimientos, cambios obligatorios después de digamos, un partido de fútbol, como bien tú lo decías. ¿Será en el caso del FMLN también? El FMLN no está en crisis, ni puede resultar con una crisis después de una victoria, pero siempre habrá una evaluación. Vamos a examinar nuestros errores, nuestros aciertos. Hay que felicitar a la militancia del partido, ¿verdad? Cuando hay una victoria, el mérito principal se lo lleva la militancia del partido. Porque sin ese enorme esfuerzo de la militancia, de los cuadros de base, intermedios del partido, del aparato de defensa del voto, de los que hicieron el trabajo de la visita casa por casa, sin todo ese gran contingente humano que participó, difícilmente nosotros podemos tener este resultado. Ahora hay que examinar siempre los niveles de esfuerzo que se hacen, etcétera. Y seguramente siempre habrá que tomar medidas. La primera gran medida es el FMLN, ya lo ha dicho Medardo, nuestro secretario general, el FMLN no pretende vaciarse en el gobierno. Y habrá cuadros del partido que debemos mantenernos en el partido. Habrá quienes deben irse al gobierno, habrá otros que debemos mantenernos, los que estamos en la asamblea, debemos de mantenernos en la asamblea, habrá algunos que podrán irse. Esa es la decisión que hay que tomar, ¿verdad? Porque el partido no debe de estar viendo, digamos, únicamente la disputa de cargos. O sea, afortunadamente... Es decir, no se va a volcar todo el FMLN al gobierno. No, Salvador ha sido claro. Este va a ser un gobierno amplio donde va a tener participación otros sectores, otros liderazgos que no pertenecen al FMLN, pero por supuesto tendrá la marca del FMLN. ¿Qué características debe de tener? Porque yo creo que aquí ya entramos al tema de, digamos, cómo piensa de alguna manera el FMLN, no solo, digamos, capitalizar el resultado electoral, como te lo decía al inicio de este segundo bloque, sino también de poder capitalizar esta segunda experiencia de confianza que le está dando un segmento importante de la población para decirle, gobiérnanos por estos 5 años más. ¿Cómo piensa? ¿Qué características va a tener que, digamos, tener el nuevo gobierno? Qué bueno, te adelantas y me dices, no es el FMLN volcado en el gobierno por cargos. ¿Cómo va a tratar la manera, digamos, de
de despejar todos aquellos temores, aquellos miedos, aquellas barreras que de alguna manera prevalecieron en el ejercicio actual de gobierno, donde el entendimiento poco hubo directo con aquellas gremiales empresariales que quieran o no, o los dirigentes mediáticamente pues han estado enfrentados, Roberto? Bueno, sin duda este será un gobierno que tendrá un sello diferente, ¿no? O sea, seguramente también se va a dar continuidad a las cosas buenas de este gobierno, a sus programas sociales, que fueron quizás uno de los aspectos más decisivos para tener este resultado electoral también, porque fueron aplaudidos por el pueblo en su gran mayoría. Pero tendrá un signo diferente, un estilo diferente, porque son personalidades diferentes, ambos con cualidades distintas, ¿verdad? Pero son personalidades diferentes. Salvador es una persona de diálogo. Salvador es una persona suave, fácil de tratar, ¿verdad? Salvador es una persona firme, por supuesto, ¿verdad? En la defensa de sus ideas, pero dispuesto a dialogar, convencido que hay que estar dialogando permanentemente. Y no ha dicho por manejo electoral que quiere un entendimiento, sino que lo dice por convicción, porque el país necesita un entendimiento, porque visualizamos al sector privado como un motor importante, decisivo, el motor del crecimiento, ¿verdad? No se piensa tener una visión intervencionista del Estado en los asuntos económicos, pero sí darle el rol que le corresponde como gestor, como promotor del desarrollo del país. Entonces, esperamos nosotros que hagamos un hasta aquí, todos, las fuerzas políticas, el FMLN en este caso, el sector privado, y que hagamos el esfuerzo de entendernos. Al menos de nuestro lado van a encontrar la mano extendida, ¿verdad? Queremos entendernos, ¿verdad? El FMLN no está para hacer locuras, es un partido serio, ¿verdad? Responsable. Sabemos la responsabilidad que tenemos frente al país, no le queremos fallar al pueblo salvadoreño. Y si vamos a hablar de marca, Salvador, si una marca creo que tiene, es la marca de la honestidad. Si una característica fundamental vamos a encontrar en él, es la característica de la honestidad. Y creo que será ese uno de los rasgos principales, ¿verdad? Y que creo que el pueblo está cada vez más exigente de elevar los niveles de honestidad. Creo que son los dos rasgos, los dos componentes más importantes de su sello, digamos, la honestidad y el estilo de diálogo, de hacer concesiones cuando hay que hacerlo, ¿verdad? Y que eso será la nota característica. Digamos, la palabra ponerse de acuerdo es bastante amplia. ¿En qué debemos ponernos de acuerdo? Es otra, digamos, es otra arista y componente del mismo. ¿En qué va a poder ponerse de acuerdo el FMLN con aquellos sectores que en algún momento han sido muy drásticos en sus posiciones y que no se abren precisamente a poder entenderse y cumplir con algunas visiones que marcan la diferencia entre quien gobierna y quien es gobernado? Bueno, lo primero, que la gobernabilidad del país debe de verse luego de una elección en cómo cumplir los compromisos que se asumieron con el pueblo, porque no se trata de que nos pongamos de acuerdo hoy para hacer una cosa distinta a la que le prometimos al pueblo salvadoreño. Salvador y Óscar tienen un programa de gobierno que lo presentaron al pueblo. El pueblo votó por eso, votó por ellos, votó por el partido, votó por su programa. O sea, hay que cumplir el programa, ¿verdad? Porque si no nos inventamos una cosa diferente, no se trata de eso. Pero si bien es cierto, la idea de Salvador es tener un grupo gestor que unifique las fuerzas del país, que establezca una agenda, una metodología de acercamiento de los diferentes sectores del país, pero no para hacer una cosa distinta a lo que ya
le prometimos al pueblo, sino para establecer cómo resolver los grandes problemas nacionales en el largo plazo. Pero una cosa es pedir... Con el corto plazo es el gobierno, ¿verdad? Y hay que atender el corto plazo dentro también de esa búsqueda de acuerdo, pero hay que pensar en el largo plazo. Roberto, una cosa es pedir, otra cosa es cumplir. Saber pedir y saber dar. Y ahí es donde está el punto clave. Por eso es que mi pregunta la diferencié muy bien. ¿En qué va a poder entenderse? ¿Cuáles son las cosas en las que sí vamos a poder entendernos? Con aquellos sectores duros, difíciles de poder entender, de que la visión de gobernar el país pasa por cambiar cosas que no se han logrado cambiar. Sí. Y que son duras de cambiar. Mira, yo creo que también es bueno llegar a un acuerdo sobre lo que se va a hacer y sobre lo que no se va a hacer, ¿verdad? Porque las dudas, el escepticismo y la radicalidad a veces de las posiciones, ¿verdad? El negativismo, el escepticismo que existe, tiene que ver con la falta de certidumbre de lo que no se va a hacer. Creo que en eso se puede hablar, ¿verdad? Y sobre eso debe haber un acuerdo. Ahora, los grandes temas nacionales están identificados, ¿verdad? Sin duda tenemos que ver qué aspectos, el aspecto del empleo, del crecimiento económico, el tema de la seguridad, el tema de lo social, pero vinculado a la fiscalidad. Porque si no tenemos recursos, no podemos impulsar los programas sociales para sacar al país de la pobreza. Nuestra agenda principal sigue siendo el combate a la pobreza. Preferimos prioritariamente apoyar a los sectores de más bajos ingresos. Esa es la visión del FMLN y tenemos legítimo derecho de pensar así. Pero sabemos que hay que crecer económicamente, que la fiscalidad del país no se va a resolver incrementando el IVA. Esa es una de las cosas que hay que decir. Nosotros no estamos a favor por un acuerdo con el Fondo Monetario que signifique el incremento del IVA, ¿verdad? Pero debemos de apostarle al crecimiento y con el sector privado debemos de poner de acuerdo en qué aspectos debemos de apostarle para crecer. Hay rubros importantes en cada uno de los subsectores de la economía y que es identificable en la que hay que tener una apuesta al crecimiento, porque la apuesta al crecimiento es sobre bases concretas, no es solo un deseo. Me decía un señor conocido, amigo del ingenio, por ejemplo, el ingenio Giboa. El ingenio Giboa está dando los pasos para la cogeneración de energía eléctrica en base al bagazo. Todos los ingenios pueden crecer en cogeneración. Es crecimiento económico, es más generación de empleo en todos los ingenios. ¿Necesita el país generación? Sí necesita. ¿Se puede hacer cogeneración en todos los ingenios? Sí se puede hacer. ¿Qué se necesita? Mayor inversión. ¿En qué puede ayudar al Estado? ¿Puede haber financiamiento del Estado? Todo eso tenemos que trabajarlo. Pero ese es para hablar de un sector de la economía, un subsector. Pero en cada uno tenemos que identificar en qué aspectos debemos de crecer y cómo el Estado debe de apoyar al sector privado para que crezca y para que genere empleo. Por supuesto que también nos interesa mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ojalá que se puedan mejorar los salarios. Entonces, hay que buscar acuerdo en aspectos concretos de cómo crecer, cómo desatar la energía. Y si vamos a la comunidad internacional juntos, si vamos a ARENA, FMLN, el sector privado, los trabajadores juntos, a pedir apoyo, cooperación internacional. No podemos vivir solamente de la cooperación, pero sí presentarnos ante el mundo como vendiendo la bandera del Salvador, vendiendo la marca del Salvador. Bueno, seguramente tendremos más éxito, como lo hicimos en el Acuerdo de Paz en 1992.